Bienvenido, bienvenida a Sin Púlpito ni Maquillaje. Aquí hablamos de fe, vida y misión, sin filtros ni rodeos. Contigo, el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. Queridos amigos y amigas que nos escuchan, bienvenidos al tercer episodio de Sin Púlpito ni Maquillaje. Yo soy su servidor, Dr. Jules Martínez, y como siempre me acompaña mi compañero de misión y de reflexión, el pastor y líder Robert Guerrero. Ya, qué alegría estar con ustedes aquí. Yo estoy disfrutando de este episodio, de lo que es Sin Púlpito ni Maquillaje. Más de lo que yo me imaginé, Jules. Más de lo que yo me imaginé. Yo digo, bueno, si nadie escucha esto, yo me lo como solo. Porque la verdad es que ha sido muy rica el compartir. Y nosotros en los primeros episodios estuvimos conversando sobre los valores misionales de la confraternidad Avance, los propósitos de esta confraternidad de líderes y pastores de redes de iglesias en misión integral, que creemos en la multiplicación de la iglesia, en plantación de iglesia en ciudades de Norteamérica y el Caribe. Y la importancia de nuestras comunidades latinas y sus necesidades, de iglesias que atienden esas necesidades en los contextos urbanos. Hablamos de la centralidad del Evangelio, ¿verdad? Así es. Y como el impulso central, el eje de nuestra misión y de nuestra vida. Y hablamos del Evangelio del Reino. Así es. Y cómo se enmarca el Evangelio, la dimensión espiritual y lo social. O sea, no separar lo que Dios ha unido, ¿verdad? Así es. Así hablamos de cómo el Evangelio no es solamente una invitación personal, individual a la salvación. Sí, ciertamente es eso, pero también es la manifestación del reinado de Dios sobre el mundo. Y también desafiamos ese dualismo, esa separación que muchas veces hacemos entre lo individual y lo comunitario, lo individual y lo estructural. Hicimos una distinción entre lo que es gracia y legalismo y moralismo. Uh-huh. Hacemos esas distinciones porque pensamos que queremos ser efectivos en la misión a partir de lo que Dios ha estado haciendo y nosotros queremos participar en ello. No queremos ser sencillamente gente superficialmente religiosa, sino gente bien comprometida con el movimiento de Jesús. Ya, transformación profunda, ¿no? Que nace de ese renuevo que produce las buenas nuevas de Jesús y vivir en misión. Así es. ¿Verdad? Ahora, hoy queremos, nos hacemos la pregunta, ¿qué significa realmente ser una iglesia en misión? Especialmente cuando en nuestra comunidad hispana, iglesia hispana, que son muy misionales, ¿no? Claro. Mira, mi experiencia con los hispanos es que el hispano entiende su fe en términos de compartirla. Eso es algo como que es raro encontrar a un hispano cristiano que no se entiende a sí mismo en misión. Uh-huh. Es un impulso misional, pero a veces es muy reducida esa visión. Se reduce al aspecto del evangelismo. Sí. Y el evangelismo entendido de una manera de la experiencia personal. Por eso vamos a hablar de misión integral hoy, de un concepto muy preñado, muy rico. Queremos desempacar eso hoy. Yo me acuerdo, Robert, que hace varios años atrás el misiólogo peruano Samuel Escobar, él hacía este comentario acerca de la teología cristiana. Decía, elegimos hacer nuestra teología no contemplando a Cristo desde la cómoda distancia del balcón, que representa una ortodoxia fácil de dirigir o de digerir, sino siguiendo a Jesús por los caminos turbulentos de nuestras tierras latinoamericanas. ¡Wow! ¡Wow! Diantre. Ahí, o sea, eso hay tanto. O sea, que la teología nunca debe ser, la teología cristiana, debe ser un ejercicio en el aire abstracto. Uh-huh. De la reflexión teológica nace de la interacción con la vida. Ahí está. ¿Verdad? Incluso, tú y yo estudiamos en seminarios, uh-huh. Aunque el Dios como maestro que eres, académico, a mí me ayudó en mi formación bíblica teológica, pero muchas veces fue tan abstracta que, nos decían a nosotros, oye, tú hueles a seminario, ya tú no hueles a calle. ¿Verdad? Sí, sí, nos preparamos por el ministerio y después ya
porque en algún momento, ¿verdad?, se divorció la reflexión teológica de la praxis, de la realidad. Esto de misión integral es la importancia de la reflexión teológica, pero desde la realidad de la cotidianidad y en nuestro contexto en comunidades hispanas, urbanas, que responde al sufrimiento que tiene la gente, responde a la esperanza que tiene la gente, conectada con esa realidad. Sí, y ahí, o sea, uno puede hablar mucho y teorizar y juzgar modelos, etcétera, desde la apacible posición del balcón. Tú sabes que nuestras comunidades, particularmente los barrios de América Latina o las comunidades inclusive rurales y todavía algunas ciudades que son mitad ciudad, mitad campo, la gente se sienta en el balcón y observa. Uno observa, uno habla, mira, y uno opina. La mejor opinión. Olvídate. Ahí uno resuelve los problemas del mundo con el cafecito en la mano, y etcétera. todos los chismes de la comunidad. Ahora, no me malentienda, yo necesito ese café. Sí. Y es bueno que nosotros nos podamos tener esos momentos de estar sentaditos en el balcón, pero esta reflexión que nosotros queremos hacer es una reflexión que está comprometida con la calle. Así que yo me tengo que salir del balcón y estar en una actitud de participación en comunidad. Así que nosotros no queremos hacer una reflexión distante como espectadores, meros espectadores, sino como decía un teatrista brasilero, queremos ser actores. Estamos mirando, pero estamos actuando. Así que nosotros no queremos hacer misión desde el balcón. Queremos hacer participantes. Que el balcón sea, de vez en cuando nos retiramos para, tú sabes, pero para volver. Y por eso es dinámico. Es dinámico. Sí. En la confraternidad Avance estamos aprendiendo eso. O sea, y más, mira, que si es teología conectada con el contexto, y estamos hablando de teología urbana, estamos hablando de teología en ciudad. Las ciudades cambian constantemente. Eso quiere decir que constantemente tenemos que estar en esa reflexión y revisión. Yo le doy gracias a Dios, y tú y yo heredamos una riqueza que nos dejaron los padres de la misión integral, pastores que les preocupó la reflexión. O sea, primero le estaba preocupando una reflexión teológica que procuraba ser contextual, pero que se estaba siendo cooptada por procesos políticos de Latinoamérica y estaban comprometidos con sus valores evangélicos, ¿verdad? Y entonces crearon literatura, reflexión, donde se llama a integrar el evangelio, misión integral. Y de ahí nace la Fraternidad Teológica Latinoamericana, que hoy la dirige un querido amigo, pana full mío, amigazo, que es un amigo personal. Oye, yo tengo dos amigos teólogos latinos, brother, que son Jules Martín Olivieri y Juan José Barreda, de Argentina, que están a tiro de una llamada, como dicen. Y él dirige ahora la Fraternidad Teológica Latinoamericana, René Padilla, y la Fundación Kairos, donde se hizo publicaciones y donde hacíamos retiros para reflexionar sobre la misión integral. Samuel Escobar, recuerda el sermón que él dio, aquel revolucionario en Lausana, responsabilidad social de la iglesia. Brother, ¿dónde está el sermón? Ese sermón hay que buscarlo, hay que republicarlo porque fue una pura revolución. Pedro Arana, que nos invitó a reflexionar desde la misión integral desde la teología de la Trinidad. Miren, señores, la riqueza de nuestros autores latinos que reflexionan sobre temas tan importantes como la Trinidad, como la Cristología, la soteriología, todos estos temas desde la realidad de nuestra vivencia hispana, donde ya el evangelio no es solamente, simplemente la salvación del alma, sino también la restauración de la vida en todas sus dimensiones. Me acuerdo cómo en el Congreso de Evangelismo Mundial en Lausana, en 1970, por allá, la década de los 70, René Padilla, junto con otras voces importantes internacionales, tanto de América Latina como de África, por ejemplo, enunciaron publicaron este concepto de la misión que alcanza todas las áreas de la vida. Y entonces René
compartió esta noción que se convirtió de inspiración de mucha gente, que la compartían las personas que tú me dijiste y muchos otros que han contribuido a esta idea, que captura la columna vertebral del testimonio público de la iglesia en el Nuevo Testamento. Una misión, así decía Padilla, una misión que mantiene la unidad entre la justificación por la fe y la lucha por la justicia, entre la fe y las obras, entre las necesidades espirituales y las necesidades materiales y físicas, y entre las dimensiones personal y social del Evangelio. Uh-huh. Wow. Sí, no. Fue revolucionario. Bueno, es interesante esto, Jules, que en el Pacto de Lausana, que donde hay toda una sección sobre la responsabilidad social de la iglesia, donde hay una declaración de arrepentimiento. Sí. Fíjate, el Pacto de Lausana, por ejemplo, en mi iglesia local, en la República Dominicana, en la Iglesia Comunitaria Cristiana que planté y pastoreé por 16 años, nosotros adoptamos el Pacto de Lausana como parte de nuestra confesión. Y en ese pacto se llama, nos arrepentimos. Nos arrepentimos. Esto no es un asunto simplemente pragmático, hacer trabajo social por asunto pragmático, no. Es que nos arrepentimos de haber divorciado la evangelización de la justicia, de la responsabilidad social. René Padilla hablaba de que o sea, no tiene razón de ser, qué irónico es hablar de un avión. ¿Cuál ala es más importante? ¿El ala derecha o la izquierda? O sea, bueno, un avión necesita las dos, ¿verdad? Y esas dos van juntas. Luego, más adelante, en el año 2001, y tuve el privilegio de participar de esa convocatoria y fui invitado por René en esa ocasión, de la Declaración Miqueas. ¿Recuerdas eso? Y la Declaración Miqueas toma esa declaración de Lausana y la articula nueva vez con mayor profundidad, que le animamos a la audiencia, a nuestra audiencia, que busquen eso, Declaración Miqueas del 2001, el Pacto de Lausana del 1974, lo usen como herramienta discipular incluso en sus iglesias, precisamente para eso, porque lamentablemente cuando olvidamos eso, reducimos el evangelio a simplemente salvar almas, ¿verdad? Y divorciadas de que esas almas están encarnadas en realidades sociales, ¿verdad? Que tienen preguntas concretas de la vida. Así es. Y el evangelio es lo que le da respuesta. La misión integral entonces se presenta como un paradigma que integra todas estas trayectorias de las Escrituras, donde Dios siempre está llamando a un pueblo para sí, para que este pueblo sea de bendición para todos los demás pueblos. Yeah. Así era el plan cuando Dios escoge al pueblo de Israel, una comunidad nómada que fue liberada del genocidio de Egipto. Y luego eventualmente cuando Dios comienza a cumplir la promesa de que fuiste escogido para que seas bendición para todas las naciones, y la iglesia identificada como el nuevo Israel, en quien las promesas mesiánicas se van cumpliendo. Entonces, este evangelio que nos carga, que nos mueve, es personal y es cósmico. Es decir, no solamente cambia las vidas individuales, sino también impacta a la comunidad, la cultura, las estructuras, la política, el arte, todo lo que hacemos, Y esta salvación, es ser salvado no es solamente ser salvado de los vicios espirituales, pecados personales, sino ser salvado de todo aquello que nos separa de Dios a nivel individual y comunitario. Por eso podemos hablar de que Dios está interesado en todos los niveles de nuestra vida, no en una experiencia desencarnada, como si fuésemos, como decía el gran filósofo mexicano, el Chavo del Ocho, espíritus chocarreros. No somos espíritus chocarreros. Ya. Sí, y eso, o sea, la salvación es una salvación integral. Abarca, como tú dices, todos los aspectos de la vida. Oye, qué esperanzador. O sea, cada vez que lo pienso, me da tanta esperanza. Porque lo que está quebrado nosotros lo vivimos de manera integral, ¿verdad? La falta de oportunidades que tiene nuestra gente, las discriminaciones que se viven, que afectan la vivencia de la persona y de la familia y de la comunidad.
saber que el Evangelio, cuando entra a esa realidad, trae esperanza en todos los aspectos. Decía John Perkins, que fue uno también que influyó mucho en mi vida. Él tenía la capacidad de ponerlo en términos tan sencillos. Y él decía, la misión integral es cumplir el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como uno mismo. Y él decía, bueno, si a mí me interesa que mis hijos tengan buena educación, amar al prójimo como a mí mismo significa que a mí me tiene que interesar que mi vecino, sus hijos tengan buena educación. Ahí está. Entonces, si sus hijos no tienen buena educación, porque el sistema educativo es un sistema que está... no funciona justamente, los recursos no llegan a la comunidad. Si yo tengo el privilegio de sacar a mi hijo de la comunidad para que vaya a una buena escuela, eso es un privilegio y yo tengo que administrarlo y abogar por mi vecino, porque lo amo como a mí mismo, para que sus hijos también tengan la oportunidad de tener ese... O sea, la misión que integra todo en la vida y nace de estar en contacto con la comunidad. Es contextual. O sea, no es una reflexión o una práctica ministerial que integra desde la suposición, sino desde la integración, desde la encarnación. Las necesidades a las que responde el Evangelio son como huele a calle. Huele a calle. Huele a calle, es lo que está pasando. Por eso es que la misión es tan encarnacional. La misión integral nos invita a presencia. Y esa presencia entonces nos invita a responder a lo que está sucediendo. De hecho, la compasión. El más integrado de todos fue Jesucristo. La misión de él en Mateo capítulo 9 dice que andaba por las aldeas y por las comunidades. Dice, veía las necesidades, sentía compasión y predicaba y sanaba. Uf. O sea, ahí está el mapa de lo que es la misión. Es nosotros caminar, ver, y la conexión y la presencia despierta compasión. Y Jesús tenía compasión de la gente porque andaba como ovejas sin pastor, y tenía compasión de la gente porque no tenían que comer. Jesús no dividía de que esto es espiritual y esto es social. No, esto es humano. Y la presencia despierta la compasión por toda necesidad humana, y de ahí nace la predicación de Jesús. De ahí nace la sanidad de Jesús, y de ahí nace nuestra misión en la comunidad. Sí, la contextualización, ¿verdad? Es a qué nos estamos refiriendo. Y lo que nos estamos refiriendo es a la adaptación de la expresión de lo que es el Evangelio en lenguaje, prácticas, modos que comunican la presencia de Dios en Cristo Jesús para reconciliar todas las cosas. Y esto significa que yo tengo que estar bien pendiente de lo que está viviendo la congregación local, nosotros como creyentes, para poder dar una expresión relevante de por qué esta buena noticia es buena noticia para este lugar. Esto es en contraste con sencillamente uno pensar de la manera en que alguien expresó el Evangelio en otro lugar, en otra cultura, digamos aquí en Estados Unidos, que esa manera exactamente yo la tengo que utilizar para expresarlo en Miami, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba, en Colombia o en Brasil. Cuando realmente la manera en que se expresó en un lugar no necesariamente va a ser la manera en que se puede expresar en otro, porque no tiene la capacidad de comunicarlo, sino es que se consideran cuáles son las circunstancias bajo las cuales uno quiere expresar el Evangelio. Sí, y mira, esto es muy relevante en el mundo de plantación de iglesias. Porque en el mundo de plantación de iglesia tiene todo su lenguaje y su estructura. Y yo le compartía con un amigo hace un ratico que yo hablo mucho en yo me muevo mucho en ese mundo, y están los medidores, el lenguaje, qué define la sostenibilidad de una iglesia, cuáles son las estrategias discipulares, de multiplicación. Y yo digo, mira, aquí en Estados Unidos, en esta iniciativa de plantación de iglesias, muchas veces los hispanos no estábamos ahí en esa conversación. Sí, sí. Ni los afroamericanos estábamos ahí, ¿verdad? Porque de alguna manera no suena contextualizado a nuestra realidad de nuestras comunidades.
Y entonces muchas veces lo que queremos es generar ese tipo de resultados y copiamos de modelos, como tú dices, que están divorciados de nuestro contexto. Y nos amarramos a esos modelos que no responden a eso y luego nos estamos preguntando por qué, dónde fallamos, qué pasó. Entonces alguien publica algún otro libro de otro contexto y nos amarramos a ese modelo también. Mira, nosotros en City to City hemos desarrollado todo un entrenamiento que se llama Iglesia Floreciente. Esto fue diseñado para la iglesia hispana. Correcto. Que es ayudando a la iglesia hispana a saber conectarse directamente con la comunidad, a tener los ojos, oramos, Señor, ayúdame a ver mi comunidad con los ojos que tú la ves. Ayudamos a las personas a conocer las historias de la comunidad, de los individuos. ¿Quiénes son? ¿Quién está haciendo qué? ¿Por qué lo están haciendo? Y que a partir de ese diálogo y presencia en la comunidad, entonces se empiecen a desarrollar las respuestas, activando los dones de la gente, porque en la iglesia comunitaria cristiana que yo planteé en la República Dominicana, fue el pan nuestro de cada día, de que conexión profunda en la comunidad se conecta con la compasión. Y esa compasión de la gente misma generaba los ministerios. Ah, sí. ¿Verdad? Algunos de esos ministerios se desarrollaron en programas que luego se desarrollaron, había que estructurar, levantar fondos para eso. Y una de las cosas que decíamos es 5 y 2, señores. Empiecen con los 5 panes y los 2 peces que ustedes tienen para responder a la necesidad que ustedes están sintiendo ya con la gente. Usa tu vida, tus recursos, tus relaciones para responder. Y de ahí nace ministerio. Así es. ¿Verdad? Ministerio contextualizado, ya sea respondiendo al área de educación, al área de la alimentación, de la salud. Nosotros abrimos gimnasio porque los jóvenes de la calle estaban que no podían pagar los gimnasios que habían, ¿verdad? Entonces, en la sala de mi casa, yo moví los muebles y hablé con una amiga mía y dije, dámele clase de aeróbico a estos muchachos. Y empezamos clases de aeróbico ahí. 10 años después, eso se convirtió en un gimnasio, 3 pisos, 40 empleados, más de 1,000 miembros en la comunidad. Y la comunidad decía que ese gimnasio era familia. Y eso para nosotros era testimonio cristiano. De hecho, el logo del gimnasio decía, Gimnasio Nueva Creación, ya invitaba a una conversación. Claro. ¿Verdad? Ese título nada más. Y decía abajo, porque a Dios le importa tu cuerpo. Demasiado. No, eso es, estamos trayendo la misión cristiana para restaurar la visión del cuerpo, que en la gente que viene con una complejo, viene con, somos seres integrales. Así es. Tú no te dan de salud, andas mal, pero otros que idolatran el cuerpo, nosotros decimos, bueno, cuando tú idolatras el cuerpo, tú no estás usando tu cuerpo conforme al diseño de Dios. Y nota que lo que tú estás describiendo no es sencillamente que una iglesia desarrolla una estrategia para que le escuchen. Es decir, te voy a dar comida si me escuchas. Te voy a dar este gimnasio para que entonces tú me escuches y salvar tu alma. Es decir, las estrategias de ofrecer cosas que son parte del florecimiento humano no es un gancho para hablarte entonces de otra cosa y que voy a parar de hacer aquello que contribuye a tu florecimiento, sino que esto es parte del florecimiento humano. Lo hacemos porque es parte de una misión de dignificar a la gente donde están. Yeah. Y por eso el evangelio y la persona de Jesús se vuelve atractiva, se vuelve importante, se vuelve creíble, porque hay una preocupación por todas las dimensiones de la vida. Y esto no es solamente una técnica para alcanzar a gente, sino que es un modo de vivir donde afirmamos la integridad de la vida humana en todos sus niveles, con la oportunidad de a la vez compartir de que lo estamos haciendo porque creemos en el evangelio. Sí. Y la proximidad le da otra dimensión a la palabra amor. Así es. O sea, si amo a la persona, me preocupo por la persona completa. Proximidad. Wow. Yo amo a mis hijos, ¿verdad? Y si yo veo que un hijo mío no está estudiando, está accionando de una manera que no es productiva para él, si yo veo que no está siendo honesto,
Si yo veo que a un hijo mío le está faltando alimentación, si lo llevo al médico y el médico me dice, mira, ese muchacho no se está comiendo, no está comiendo. O sea, a mí no es una información que me están dando. Es algo que me toca. Exacto. De hecho, lo siento en la boca, el estómago. Uh-huh. Yo digo que todos los que tenemos hijos sabemos lo que es la compasión, porque cuando un muchacho se cae por la escalera, tú no lo sientes de que aquí tú sí. Lo sientes en la boca, el estómago. Entonces, ese sentimiento me lleva a accionar, me lleva a responder. ¿Cómo? De manera integral. Así es. Yo voy a orar por mi hijo y voy a comprarle la vitamina que necesita, o lo voy a poner un tutor para que mejore en esta clase que está deficiente. A la vez. O sea, la respuesta correspondiente a la necesidad que tiene mi hijo integral. Yo no ando preguntando, esto es espiritual, esto no, es integral. Ahora, cuando respondemos así a la comunidad, brother, nos ganamos el derecho de ser escuchados. Ahí está. ¿Verdad? Nos ganamos el derecho de ser escuchados porque el amor abre puertas. Y la gente va a preguntar, se da el diálogo natural. Oye, ¿por qué tú haces esto? ¿O qué ven en ti? Y nosotros, ¿a dónde vamos a señalar? No a mí. O sea, yo no digo porque yo soy bueno que yo estoy haciendo esto. Yo es porque, como dije en uno de los episodios, yo soy un mendigo que le está diciendo a otro mendigo donde conseguí pan. Jesús fue el que inspiró esto en mí y en nosotros como comunidad de fe. Y se da de manera muy natural la conversación espiritual que puede llevar a la persona a un encuentro con Jesús o no. Y tengo un amigo que se llama Alberto Castro, que de todos los pastores que yo conozco, que yo he conocido en toda mi carrera ministerial, es por excelencia el que más encarna la misión integral en su comunidad, de manera visible. Se llama Alberto Castro, de Costa Rica, de Las Abuelitas. Y la manera, esa comunidad entera ha sido transformada por la presencia de la iglesia en ese lugar. Lo que se llama sal, mano. Y a él le preguntaron que cuál es su nivel de éxito trabajando con las comunidades pobres, ayudando a salir de la pobreza, ayudando a los adictos a recuperarse, proveyendo vivienda a los jóvenes, a lo que es rescatarlo de la calle. Y él decía, 100%. Dice, pero nadie tiene 100% de éxito. ¿Cómo que 100%? Dice, no, 100%, porque mi trabajo es amar al prójimo. Y nosotros 100% lo amamos. Lo que hagan ellos con eso es problema de ellos. Entonces, o sea, él entendía que la misión de amar se manifiesta concretamente en ser un instrumento de proveer soluciones en todas las áreas de necesidad de la vida como una expresión del amor. Como una expresión del amor. Algunos se convierten, otros no, otros agradecen, otros no. Ya eso es... Este asunto de expresión del amor es importante. Otra manera de ponerlo es que nosotros tenemos un compromiso con un evangelio que dignifica la vida humana. Y eso a la vez dignifica nuestro mensaje sobre la vida. Sí. Explica, dilo otra vez, bro. O sea, nosotros tenemos un evangelio que expresa un compromiso con la vida humana. Y eso a la vez dignifica, le da dignidad al mensaje que nosotros tenemos acerca de la vida entera. Sí. Si nosotros, por eso cuando nosotros actuamos con compasión, con ese mutuo sentir ante las luchas de los demás, ya sean espirituales, físicas, materiales, lo que sea, eso nos permite que cuando nosotros hablemos la boca acerca de que hemos encontrado una vida nueva, de que realmente sea creíble de que realmente encontramos una vida nueva. Hay congruencia. Hay congruencia con nuestras acciones, con nuestro pensar, con nuestro vivir. Y escapamos la lógica de la mera transacción. Voy a hacer esto para que tú me escuches. No. Es que yo voy a hacer esto porque de esto se trata la vida. Y como parte de la vida, tanto lo que yo hago como lo que yo digo tiene que haber una congruencia. Uh-huh. Ahí es donde está el asunto de credibilidad. Sí. Y no se trata de que lo hagamos a gran escala. Usted lo va a hacer en la medida en que Dios le permita hacerlo dentro de su círculo de influencia, ya sea que su iglesia sean esas 4 personas que se están comenzando a reunir, uh-huh, o esas 200 o 300 personas que se siguen reuniendo. Sí. Y eso es importante porque, o sea, ¿cómo medimos el éxito? ¿Verdad? En lo que es iglesia y plantación de iglesia. Mira, yo prefiero una iglesia pequeña con un profundo impacto que una iglesia grande con Exacto. Con poco impacto. Ay.
espérate. De hecho, una iglesia grande... Entonces me estás diciendo que el criterio no es número. No va a ser. Y no solamente eso, que una iglesia grande con poco impacto genera escepticismo en la comunidad. Uf. O sea, es lo que precisamente dice la gente. O sea, nos ven sectarios, nos ven... y eso es algo de la iglesia hispana nuestra, ¿no? Que lamentablemente mucha de la expresión de la espiritualidad hispana tiene ese dualismo donde separa lo espiritual de lo social y entiende que por lo menos su misión principal, a veces única, es lo espiritual. Y al tener esa visión nos divorcia de las necesidades sentidas de la comunidad, y la comunidad entonces nos ve a nosotros como irrelevantes o inexistentes. Incluso en algunos casos como el problema. Wow. Como el problema. En el caso de Nueva York, el problema es que esta gente aparecen como platillos voladores los domingos, invaden un local, nos quitan los parqueos, porque en Nueva York el parqueo es sagrado. En Nueva York hasta el inconverso ora por un parqueo. Entonces, viene toda esta gente y doble parquean y nos ocupan el espacio y ¡fum!, se van y no dejaron. Mira, Jesús dijo, si la sal se hace insípida, no sirve para nada sino para ser echada. Wow, sí. Cuando la sal es visible, es basura. O sea, o la sal visible o está dentro de un salero, ¿verdad? Y lo adornamos, el salero, muy bonito, pero eso no sirve para nada, eso es un adorno. O la sal, cuando está haciendo su función, ¿qué es? Invisible. Cuando está haciendo su función, penetra. Sí. Y preserva. Y le da sabor. Cuando es visible, porque la parte de la sal que cayó en la mesa, ¿verdad? ¿Qué tú haces con ella? La echas a un lado. Entonces, la iglesia que no entra en la realidad de la historia de su comunidad, la iglesia que no entra en la fábrica de la comunidad y en la necesidad de la comunidad, es experimentada por la comunidad, como sal en el salero o como sal que estaba encima de la mesa y lo que hay que limpiarla para crear espacio para otras cosas. Y por eso esto de la misión integral es vital para incluso nuestra credibilidad. Que, mira, esa imagen de la sal, Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Esas dos van juntas. Sí. Dice, la gente va a ver las obras de ustedes y van a glorificar al Padre. Pero ser luz es a partir de ser sal. Esas dos imágenes van juntas. O sea, nosotros somos luz cuando penetramos la fábrica de nuestra comunidad y el dolor. Y entonces eso lleva a respuestas concretas. Esas respuestas son la luz. Y ya sean creyentes o no creyentes, van a tener que glorificar al Padre, porque no pueden discutir contra el amor. Nadie puede discutir contra el amor. Mire, puede ser que yo no sepa argumentar apologéticamente la fe cristiana, porque como mi mamá, mi mamá era la evangelista más grande del mundo. Y tú le decías, defíneme justificación por la fe. Ella lo que decía era, yo lo que sé es que Cristo me ama. ¿Verdad? Pero esa mujer era sal, brother. Sal. Tenía una credibilidad. Tenía una pasión. Ya está viejita, la pobre. ¿Verdad? Que su vida era atractiva. Y guió gente que están pastoreando iglesias hoy día, ¿verdad? Esa es la integración de la vida, lo que tú estabas hablando. Esto es la integración de la vida. Parte de esto es creerle también a Jesús en su famoso Sermón del Monte, o lo que podríamos llamar la declaración de la constitución del reino, en Mateo capítulo 5 al 7. Jesús comienza con una serie de bienaventuranzas, buenos decires. Bendecidos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, le dice Mateo. Pero Lucas dice, bendecidos son los pobres. Punto. Los empobrecidos. O sea, nadie nace pobre, la gente es empobrecida. Entonces también dice, dichosos los que sufren porque serán consolados. Nota el lenguaje plural. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Nota el lenguaje socioeconómico. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Nota el lenguaje existencial. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Nota el lenguaje comunitario social. Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Nota el lenguaje de santidad. Dichosos los que trabajan por la paz
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Trabajan por la paz. No es que en su corazón dice, ay, que la paz de Dios esté en tu corazón y ya. No. Se trabaja por la paz. Hay unas condiciones que nosotros estamos participando donde Dios establece su paz. Y dichosos los que son hasta perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Si hay una definición de misión integral, mira, siéntate un momentito, lee ahí en Mateo capítulo 5 del 7. Puedes leer la versión también de Lucas para que tú veas cómo esto presenta una visión más allá de nuestro individuo, de nuestra individualidad, sino una visión comunitaria hermosa, poderosa, transformadora, que vale la pena nosotros poner nuestra vida y apostarla a esto. Sí. Y qué pena, mano. Yo escuchándote, estoy escuchando otra voz detrás de mí, de un sermón que recién escuché sobre la bienaventuranza. Que lo individualizó. Incluso dijo, los pobres en espíritu, Jesús no se refiere a los pobres socioeconómicamente hablando. Está hablando de la pobreza interna que todos tenemos. Claro. Que eso es una pobreza. Claro, pero eso no es lo que Jesús está hablando en ese pasaje. Papá, no me haga eso. No me haga eso, porque el interpretar las escrituras de esa manera me deja a mi comunidad en su mismo dolor. Lo deja en su mismo dolor. Y me exime a mí de la responsabilidad que yo tengo de examinar mi vida y cómo los poderes de este mundo me han condicionado a un estilo de vida que alimenta esa necesidad. Que me hace cómplice de esa necesidad. O sea, el Sermón del Monte, leído como el Señor nos lo dejó, invita al arrepentimiento. Porque me dice a mí, ¿qué estilo de vida y qué valores de vida he asumido yo que está generando ese llanto? Ahí está. Que está generando esa pobreza. Que está generando esa falta de empatía. Que me está cayendo la boca cuando yo debería estar denunciando lo que es injusto. ¿Verdad? Ese es el problema de divorciar lo que no debe ser divorciado. Cuando divorciamos lo espiritual de lo social. Y gracias a Dios por la articulación de la misión integral que nos dice lo que Dios ha unido, no lo separe. Por favor, no lo separe. Y mira, nuestras comunidades hispanas en los Estados Unidos, en Cuba, en República Dominicana, en Puerto Rico, en donde quiera, pero es donde en mi campo de trabajo, ¿verdad? Eso es lo que necesita. Nosotros decimos en Confraternidad Avance, no necesitamos más de lo mismo. No necesitamos más de lo mismo. Más iglesias que se divorcian de la realidad de sus comunidades, que lo que preocupan es llenar sus templos y programas internos. No necesitamos más de lo mismo. Necesitamos iglesias que saben vivir procesos comunitarios, que nacen de esa encarnación comunitaria, ¿verdad? Y qué lindo es verlo. Mira, en Habana, el trabajo que está haciendo la red de plantación de La Habana, son esperanza. Oye, hermano, se hizo un estudio de la Universidad de La Habana sobre la organización no gubernamental que más impacto ha tenido en el viejo Habana, y nació porque vieron la mejoría de calidad de vida de los ancianos y los niños. Entrevistaron a la comunidad, entrevistaron a la gente, y todo el mundo apuntó a la iglesia. A la iglesia. Y salió que la iglesia, esa iglesia que está ahí, que ha abrazado la misión integral, es el ente social de mayor impacto en la Habana Vieja. Oye, qué testimonio, brother. Qué testimonio. Imagínate que redes de iglesias que están en una comunidad se unen con diferentes tradiciones, ¿no? Bautistas, pentecostales, que tenemos nuestros bemoles, ¿verdad? De nuestra fe, nuestra tonalidad, pero algo nos une a nosotros, que es el amor. Así. Y en esa unidad de amor nosotros decimos, esta comunidad no va a ser igual. Nosotros nos vamos a unir para servir, para hacer los pies y la mano de Jesús en este barrio. Brother, ese es el sueño. Ese es el sueño. Por eso es sin púlpito ni maquillaje, para nosotros sembrar una semillita para que eso se riegue en todas nuestras comunidades latinas aquí en los Estados Unidos, en ciudades, Estados Unidos y el Caribe. ¿Estás listo para abrazar una misión que baja más allá del púlpito? Estamos listos para vivir un evangelio que no solo se predica, sino que se encarna en todos los niveles de nuestra sociedad.
La misión integral es un modelo que nos ayuda a prestar atención a estos hitos de la Escritura, que son parte del Evangelio, y te queremos invitar a que tú con tu iglesia reflexionen, oren, busquen dirección particularmente de cómo pueden ser testigos fieles ante todas las necesidades que tiene su comunidad. Así que si este episodio te ha hecho pensar tu rol sobre la iglesia y la sociedad, cuéntanos. Escríbenos, comparte tus experiencias y únete a esta conversación. Esto fue Sin Púlpito ni Maquillaje. Gracias, Robert. Gracias, Jules. Qué privilegio compartir esto contigo. Qué gozo. Gracias por sintonizar Sin Púlpito ni Maquillaje con el Dr. Jules Martínez y el pastor Robert Guerrero. Te esperamos la semana entrante en otro episodio donde hablaremos de fe, vida y misión sin filtros ni rodeos. Recuerda seguirnos en todas las plataformas de podcast y también en Instagram y YouTube como Sin Púlpito ni Maquillaje. Será hasta la semana entrante donde el Dr. Jules Martínez y el pastor Robert Guerrero te esperan para hablar sin púlpito ni maquillaje.